buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro Seda y Lógica Comunitaria, Evolución Legal e Institucional de los Gremios Sederos en Murcia durante el siglo XVI al XIX, de los XVI al XIX. Como digo, bienvenidos todos ustedes a este edificio, sede del Rectorado de la Universidad de Murcia. Han visto ustedes, y ahora entraremos ya en la presentación, que han estado nuestro personaje de hoy, don Jorge Rodríguez González, y la vicerrectora María Ángeles Esteban han estado firmando un contrato de edición impresa y electrónica. Es el primer contrato de estas características que firma la Universidad de Murcia y por lo tanto quería resaltarlo, lo hemos firmado aquí. Hemos hecho lo que los notarios llaman unidad de acto. Unidad de acto los notarios cuando hacen una serie de, llevan a cabo una serie de actuaciones jurídicas, dicen, en unidad de acto hemos hecho una cosa y la otra. Pues bien, en unidad de acto hemos firmado este contrato de edición impresa y electrónica, aunque el libro ya está en la calle, como ustedes han visto, y la presentación de este libro. Como les digo, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, el protagonista de esta tarde aquí es Francisco Jorge Rodríguez González, Jorge, que es el autor del libro y doctor europeo. Yo siempre le conozco por Jorge. Está aquí con nosotros, por supuesto, María de los Ángeles Esteban Abad, vicerrectora de Coordinación y Comunicación de esta universidad, el coordinador de Editum, Ediciones de la Universidad de Murcia, el doctor don Conrado Navalón Vila, y don Pedro Olivares Galván, que es historiador y catedrático de Historia. Como digo, vamos a proceder a la presentación de este libro, un libro que además ha causado, ha caído muy bien, por lo que yo percibo, habida cuenta del tema que nos ocupa. Y como digo, pues le voy a ceder la palabra y así descansa mi maltrecha voz, fruto de los aires acondicionados de los hoteles. En la vida de rector, pues uno tiene que estar de un hotel para otro y pasa lo que pasa, ¿no? Pues bien, sin más, le cedo la palabra a don Pedro Olivares Galván, reiterándole la gratitud institucional en nombre del autor del libro y en nombre de la Universidad de Murcia por su presencia aquí, esta tarde. Pues adelante, don Pedro Olivares tiene la palabra. Muchas gracias. Rector magnífico, señora vicerrectora de Coordinación y Comunicación, señor coordinador de las ediciones de la universidad, querido amigo Jorge, señoras y señores, voy a comenzar el comentario de este libro con una anécdota personal. Cuando recién licenciado acudía al entonces, el que era mi profesor de Historia y entonces director del Archivo Municipal de Murcia, don Juan Torrefontes, a pedirle que me diera un tema que me gustaba la investigación y quería hacer una tesis doctoral. Me propuso el tema de la seda, la investigación sobre la seda, porque la verdad es que yo no daba crédito. Estábamos en el año 65 y prácticamente nadie había escrito nada, nadie había investigado nada sobre la seda en Murcia. Todo el mundo sabe que la seda en Murcia ha sido importantísima, que durante muchos siglos hemos vivido. Esta era la principal granjería, como se decía entonces, que bueno, no solo las personas adultas y que habíamos oído cosas, sino los estudiantes y no solo los bachilleres, los que estudiábamos, habíamos ido a la escuela, ya en la escuela entonces sería el Quijote. Y todos conocíamos la famosa escena, o bueno, la famosa historia de los comerciantes de Toledo que vienen a Murcia a comprar seda y se enfrenta don Hidalgo a ellos y tal. Pues sobre la seda no había prácticamente escrito nada. Esto habla un poco de la desidia investigadora de esta tierra que ahora, como veremos, con los nuevos investigadores se está paliando. Tras mi tesis, quizás porque además la UNESCO declaró la ruta de la seda como una vía cultural, empezaron a producirse un sinfín de publicaciones. No puedo
no quiero decir demasiado nombre porque me voy a olvidar bastante, pero vamos, los profesores mismos, el profesor Torres Fontes, el profesor Miralles, que ha hecho una tesis doctoral sobre el siglo XVII, de la seda, los trabajos que hizo el profesor Chacón y sus alumnos, han ido aumentando personalmente la historiografía de la seda en Murcia. No solo ya individualmente, sino además determinadas corporaciones han hecho obras colectivas. Por ejemplo, la Cámara de Comercio hizo un magnífico libro sobre la historia de la Cámara de Comercio. El profesor Antonino González dirigió un magnífico trabajo sobre las vías, sobre los caminos de Murcia, donde también estaban lógicamente los caminos de la seda. Y por lo tanto, la riqueza bibliográfica sobre la seda ha ido aumentando. Pero en este tiempo, uno de los temas más importantes que era los gremios sederos, uno de los protagonistas, bueno, la historia de la seda en Murcia es básicamente el cultivo de la seda, el cultivo del gusano y el cultivo de la seda. Pero sin duda alguna, desde el punto de vista social, económico, urbano, los gremios sederos fueron protagonistas de primera categoría. Los torcedores, tintoreros, tejedores de seda, corredores de seda, etcétera, ejercieron un papel realmente fundamental en el desarrollo urbano y en una serie de consecuencias de tipo económico y social de la ciudad. Faltaba por hacer un trabajo en profundidad de este tema. Bien, es verdad que habíamos hablado, muchos de nosotros habíamos hablado de los gremios sederos, pero de una manera, digamos, muy de pasada. Era necesario un estudio profundo, un estudio en donde no solo se hablara de los gremios, sino además de hacer un análisis crítico de la evolución de su organización, de sus normas reguladoras, y además de hacer un estudio comparativo con los otros gremios, no solo los gremios sederos de otras regiones vecinas, Valencia, Granada, sino con los propios gremios de otros oficios en Murcia. A este menester se ha dedicado con mucha intensidad, como veremos, el doctor Rodríguez, y su fruto es el libro que hoy estamos comentando aquí. Procuraré ser breve, bueno, siempre atemoriza un poco cuando uno dice que va a ser breve, pero procuraré ser breve como él me ha pedido, y creo que este libro recoge buena parte, las virtudes de este libro, recoge buena parte de las virtudes que yo creo ver en el profesor Rodríguez González, como investigador y como historiador. Yo conozco al profesor Rodríguez básicamente por sus escritos, por sus libros. En este sentido, soy bíblico, conozco a las personas por sus obras los conoceréis. Y yo creo que se puede analizar el libro si analizamos las virtudes desde el punto de vista intelectual y que tiene, a mi juicio, y después de leer los dos grandes libros que ha publicado últimamente, puedo encontrar en él. En primer lugar, me parece destacar su inteligencia, una inteligencia profunda, crítica, analítica. Decía en los anales que nadie que no sea inteligente entre aquí, decía el fundador de la famosa escuela de historiadores franceses, los anales. Él es un hombre con una mentalidad analítica poco común, capaz de hacer preguntas, de hacerse una serie de preguntas y de encontrar una serie de respuestas, de hallar argumentos realmente inéditos, nuevos, de no seguir la senda de otros que han marcado otros investigadores, sino de desbrozar nuevos caminos. Eso es propio de la inteligencia creadora y analítica, muy importante. Y de descubrir, por ejemplo, el impulso corporativo de los gremios sederos en Murcia, los problemas acerca de la cuestión del dinamismo o de la rémora que los gremios sederos supone en la economía o viceversa. Esto es el primer rasgo que encontramos en el libro y el primer rasgo que yo creo que es la primera virtud que tiene nuestro investigador. Segundo lugar, que es fundamental para todo historiador y para todo investigador, es la paciencia, el tesón, la voluntad.
Decía Beethoven que una sinfonía tiene 10-20% de inspiración y el resto es trabajo. Trabajo, 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 a veces cansino trabajo. La investigación es aún peor todavía. La investigación exige horas y horas de dejarse los ojos escudriñando legajos, a veces ilegibles, mirar y remirar cientos de libros en los que más de un 80% son datos inanes, son datos insustanciales que no le interesan a nuestro trabajo. Para ello hace falta una voluntad extraordinaria que nos libre del desánimo. Además, la ventaja que tiene el profesor Rodríguez, Jorge, podríamos ya tutearlo, si no te importa. La ventaja que tiene Jorge es que, entre otras cosas, llegó o llega a este libro con una vasta cultura increíble. A mí me recordaba un poco a los grandes eruditos del siglo XIX, con una cantidad de información, documentación, con una bibliografía realmente extraordinaria, llena de datos útiles en diversos idiomas, que para eso habla varios idiomas y puede leer los libros originalmente en inglés. Y esta ingente información bibliográfica previa le permite, pues, por ejemplo, como aparece en el libro, contrastar las ordenanzas valencianas, las toledanas, las granadinas con las murcianas, o simplemente advertirnos que en el caso murciano no se dio un tradicional sistema que se ha estudiado mucho, el Verlag System, según el cual el sometimiento de la mano de obra, se produjo el sometimiento de la mano de obra rural a los comerciantes, sino que en Murcia se produce todo lo contrario. Un trabajo en talleres gremiales se produce a expensa de una materia, cito al autor, a expensa de una materia semi-elaborada proporcionada por el trabajo rural. Bueno, junto a estas grandes virtudes que tiene que tener todo investigador, es más raro que encontrarlo, pero en él sí que lo hallamos, un instinto especial, como un olfato, si me permiten decirle, para poder localizar en los sitios más recónditos, en los trabajos más inesperados, el dato, la pieza del puzzle que le falta para completar sus investigaciones. Entonces, el saber, cuando uno se encuentra en el mare magnum, ya he dicho, de un archivo histórico, el saber, el buscar o el encontrar o el dirigirse al documento exacto en donde va a encontrar lo que busca, es realmente no solo una virtud, sino es un don que tienen algunos investigadores y que sin duda Jorge no tiene. Finalmente, como profesor que es, aparte de esa virtudes, digamos, intelectuales, como profesor que es también, tiene algo que yo como profesor también valoro extraordinariamente: su capacidad de síntesis, la capacidad didáctica, el saber resumir toda una tesis en un cuadro sinóptico. Por lo tanto, es muy de agradecer que en el libro aparezcan una serie extraordinaria, tanto en cantidad como en calidad, de esquemas, de gráficos, de tablas comparativas, además de los anexos, el cual él recoge todas las ordenanzas de tejedores, tintoreros, corredores y torcedores de seda. Este material gráfico nos permite, de un vistazo, comprender, en fin, muchos problemas que, aunque él lo explica claramente, pues siempre una imagen, como no sé si vale más que 100 palabras, pero en fin, una imagen, sobre todo si está bien expuesta, un esquema, si está bien desarrollado como hace él, permite, como digo, en poco espacio de tiempo, aprender un problema y comprender un tema.
Además, el profesor Rodríguez ha tenido una valentía extraordinaria escribiendo un capítulo de conclusiones. Esto es siempre de un enorme valor, porque los críticos que quieran meterse siempre dirán directamente y podrán rebatir algunos aspectos. Y él se lanza a hacer unas conclusiones que son realmente muy interesantes. Yo creo que es excelente tanto el libro entero como las conclusiones. En ellas me ha interesado un tema que siempre he defendido, la seda en Murcia es primordialmente la moda y en segundo lugar la industria. Y él lo explica clarísimamente en un par de líneas que me parecen perfectas, porque me he acordado del fracaso que tuvo la industria textil en Antequera. La ciudad de Antequera tuvo una incipiente industria textil en el siglo XIX, muy importante, pero digamos que los empresarios de la industria textil traicionaron su propio instinto empresarial, invirtiendo los beneficios de la industria textil en bienes raíces, comprando fincas, vamos. Con lo cual fueron poco a poco descapitalizando su industria, que no pudieron competir con las catalanas, que fueron las que finalmente se terminaron llevando el gato al agua. En Murcia hay algo similar que él lo explica, y voy a leerlo porque me parece que está muy... Dice, la falta de dinamismo de la industria, cita el autor, no se debe achacar a la estructura corporativa, sino al dominio que ejerce el reducido número de familias que controlan el poder político a través del concejo de la ciudad y la riqueza que se fundamenta en la producción agrícola, incluyendo las moreras y las hojas que sirven de alimento a los gusanos. Estas familias que poseen el capital, hemos estudiado el tema, por ejemplo, del mayorazgo de Puigmarín, uno de los muchos mayorazgos que controlan las tierras en Murcia, pues no invirtieron en formación de una potente industria sedera, como en el caso de Antequera, sino que invirtieron en expandir sus explotaciones, en tener más tierras, en simplemente mejorar regadíos, etc. Yo creo que con esto termino, que este libro que hoy presentamos es absolutamente un excelente trabajo. Está el esfuerzo, este último esfuerzo que ha hecho, le da la diferencia entre lo común y lo excelente. Este es un trabajo excelente que además rebasa lo puramente local, de historia local, incluso regional, para convertirse en un tema que es nacional, incluso europeo. Es una historia, es un tema de la historiografía de los movimientos obreros, de los gremios, de las corporaciones municipales, que interesa, como digo, a un movimiento que se produce en toda Europa. Quiero por ello felicitar no solo al autor por el excelente trabajo que ha hecho, por supuesto, sino también al editor y a la universidad por hacer una edición en este momento, una edición tan importante, tan hecha, tan bien cuidada, en unos momentos en donde, como todos sabemos, la economía y también la economía de la universidad no está muchas veces para tirar cohetes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Pedro Olivares Galván por su intervención, y es el turno ahora de don Conrado Navalón Vila, coordinador de Editun Ediciones de la Universidad de Murcia. Muchas gracias, señor rector, y buenas tardes a todos, y muy especialmente a mi maestra, a mi gran maestro académico. Yo unas breves palabras, y ahora podría decir por alusión por lo que se ha mencionado al servicio, a lo que es la editorial, pero simplemente yo quisiera hacer mi intervención muy breve y en 4 ideas. La primera es que para Editun, que es la marca editorial de la Universidad de Murcia, para todos los que estamos detrás del servicio de publicaciones, es una auténtica satisfacción el haber hecho posible que esta obra
esta obra tan importante pues haya visto la luz, y además que hoy estemos aquí presentándola públicamente como un momento, no sé si de fiesta, pero sí simbólico, en el cual creo que es importante el dedicar un momento después de la presentación de este trabajo, dedicar un tiempo a compartir la satisfacción con la sociedad, con los amigos, con el resto de compañeros de la universidad. Esa es la primera idea. La segunda, creo que está claro que son fundamentales las investigaciones, los trabajos, los libros que ayudan a comprender nuestro espacio, nuestro tiempo, desde el ámbito de la historia. De estos trabajos, de esas investigaciones y de estos libros se ocupa en la Universidad de Murcia, en la Editum, la colección que se llama Colección Miradas, a la cual corresponde esta. Es una colección dedicada por la Universidad de Murcia a investigaciones, reflexiones y análisis, a textos centrados en el pasado histórico que aportan luz sobre el momento, sobre nuestro presente, y que nos permiten recuperar nuestras señas de identidad. Yo creo que es, en ese sentido, que es un libro muy, muy importante. Ya digo que esta es una colección de miradas que coordina la profesora Carmen González, que hubiera querido estar aquí con nosotros y que le ha sido imposible. La tercera idea es que si se ha llevado a cabo la publicación de esta obra, se debe a dos cosas, a muchas más, pero a dos fundamentales por lo que respecta a la decisión editorial. La primera es que realiza que simplemente, a simple vista, se nota que hace una aportación sustantiva al conocimiento, a nuestro conocimiento, a nuestra historia, a nuestro presente. Pero además, aparte de esa intuición que podemos tener al ver la obra, esta obra se publica porque ha tenido dos informes de expertos de doble ciego que no sabían quién era el autor, que han informado favorablemente y diciendo que es una obra excelente, una obra que merece ser publicada. Y por eso hoy está aquí, por eso se ha sido publicada por el Servicio de Publicaciones, porque esos dos expertos en el tema de que nos ocupa han dicho es una obra excelente, que merece la pena, y que la Universidad de Murcia se debe sentir orgullosa de poder dedicar recursos económicos a obras de este. Se dedican mucho dinero a otras cosas, que está muy bien, pero también dedicarlo a esto es realmente para sentirse orgullosos. Esta es una obra, como ya se ha dicho, un trabajo que revisa una amplia y rica documentación legislativa de honda y profunda repercusión social, como son las ordenanzas de los distintos gremios del ramo textil. La obra redefine y replantea el análisis clásico sobre los gremios y la hipótesis sobre su responsabilidad en el desarrollo industrial. Toma el ejemplo de Murcia y lo proyecta en perspectiva comparada con Toledo, Granada, Sevilla. Estoy copiando de los informes de los expertos, textos que decían esta obra es excelente y además es por esto, es decir, que quiero resaltarlo. Contribuyen a lo que decían los expertos. No, yo soy de psicología, ya lo saben, pero que los expertos también dicen contribuye notablemente, sobresalientemente, al debate científico sobre la significación del sector artesanal y su relación con el capital y los procesos de mercantilización, aportando una recopilación legislativa de una perspectiva que no se ha llevado a cabo hasta ahora. Entonces, todo ello hizo fácil la decisión de esta obra, que considero, leído los informes, pues que era una obra necesaria e imprescindible, que responde a los criterios de calidad y excelencia. Una obra excelente, como ya se ha llevado como el empeño que ponemos en que lleven todos los libros que edita la Universidad Editum, con la marca Editum, pretendemos que sean de. Y este es un buen ejemplo. Y que va mucho más, como también se ha mencionado, que va mucho más allá de lo local, es decir, que va pues, regional, nacional e incluso europeo. Y ya digo, no lo digo yo, sino lo dicen expertos y lo ratifica el que lo ha intervenido previamente. He hecho 4 ideas. La cuarta, que pues es simplemente pues que hace aproximadamente un año fue cuando nos conocimos, cuando conocí a Jorge. Y con el paso del tiempo, pues me considero un afortunado de haber tenido la oportunidad de conocerlo por motivo de este libro. Entonces, esa es una de las satisfacciones
las muchas satisfacciones que da estar en un servicio como este, es decir, que conoces a gente, dicho así, increíble, es decir, a gente muy, muy, muy valiosa. Él en concreto pues es de un trato tremendamente correcto, siempre con la sonrisa, siempre con la positiva, con una mentalidad tremendamente abierta que ha hecho posible pues, es decir, que esta esté aquí, es decir, porque también... y no, eso ya termino pidiendo disculpas si en algún momento pues, no hemos sabido responderle a como él quería o como él esperaba, pero que al final lo importante es que estamos aquí hoy presentando este libro. Y ya para terminar, pues repetir lo que he dicho, que es profundamente feliz como responsable de la Servicio de Publicación de la Universidad de Murcia, de poder estar hoy compartido con toda la comunidad científica que le interesa este tema, poder estar presentando o haber contribuido a que este libro sea posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Conrado. A continuación tiene la palabra don Jorge Rodríguez González, autor del libro, que hoy nos ocupa, autor del libro. Bueno, buenas tardes a todos. Yo probablemente no diré que seré breve, pero intentaré serlo. Quisiera agradecer en primer lugar al rectorado, al señor rector, principalmente, José Antonio Covacho, por la amabilidad que ha tenido en que podamos estar aquí reunidos esta tarde. También a la editorial de la Universidad de Murcia, Editum, y principalmente a Conrado Navalón, su director, y también a María José García Tejera, por todo el apoyo y las facilidades que me han prestado a la hora, en todo momento, para que este libro pudiera salir a la luz. También a todos aquellos que han tenido la paciencia de leerse el libro y de hacer comentarios y críticas sobre el libro, que han efectivamente contribuido a mejorarlo. Gracias a todos los que habéis venido y también a los que no han venido. Y en general a todos aquellos que han contribuido de una manera u otra a que el libro pudiera publicarse. Pese a lo que pudiera parecer por el volumen del libro, la idea original no era la de hacer un volumen relativamente extenso sobre los gremios de la seda de Murcia, sino un estudio relativamente breve sobre la evolución de las normas reguladoras de los gremios de la seda, que están desde el siglo XVI al XVIII en los diversos archivos, sobre todo en el archivo municipal de Murcia. Pero como se dice, una obra no se acaba, sino que se abandona. Y poco a poco la idea original se fue ampliando cada vez más, debido al gran volumen de publicaciones y de la masa documental que existe sobre el tema. De tal manera que fue difícil sustraerse a la tentación de intentar explicar por qué una norma estaba presente en un momento determinado y por qué esa norma se transformaba a lo largo del tiempo sobre fundamentos o argumentos de tipo organizativo, de tipo jurídico, de tipo económico, de tipo social, de tal manera que al final pues, ha salido un libro relativamente voluminoso. Así, más que un estudio puramente normativo o de historia económica de Murcia, el libro ha pretendido estudiar cómo una serie de artesanos que trabajan en la seda se organizan de manera corporativa para conseguir una serie de fines colectivos, lo que se llama una lógica colectiva. Esa idea de la lógica colectiva no es original, ni muchísimo menos, sino que parte de una serie de estudiosos norteamericanos, sobre todo de uno de ellos, que su nombre es Mancur Olson, que en 1965 publicó un libro titulado La lógica de la acción colectiva, en el que intentaba explicar cómo determinados grupos dentro de una sociedad actuaban siguiendo unas razones, unos parámetros y unos objetivos que iban más allá de los individuales. Ahora, ¿cuál es entonces el objetivo del libro referente a la lógica colectiva? ¿Cuál es la lógica colectiva de los gremios de la seda de Murcia? Pues no solamente del de la seda de Murcia, sino en general cualquier gremio. El objetivo principal es asegurar el sustento cotidiano a los miembros de ese gremio. En una época donde la inseguridad en el trabajo brillaba por su ausencia, precisamente. Así, el objetivo del libro es ese, es examinar qué elementos existen en las normas que son eficaces o han resultado de gran eficacia para la consecución de fines colectivos. Algunos de estos ejemplos, de estos elementos organizativos eficaces son, por ejemplo, la misma existencia de normas escritas,
no todos los gremios tienen normas escritas, solamente los más avanzados. Y de hecho, dentro de los que tienen normas escritas, solamente los más avanzados de los avanzados describen derechos y deberes de los miembros del gremio. Por ejemplo, en el siglo XVI, en Murcia, hay unos gremios considerados de segundo orden, por ejemplo, los pasteleros y los bodegoneros, es decir, los que tienen bares, hoy diríamos, o los que hacen pasteles, que no recogen derechos y deberes. Se limitan a recoger las órdenes que les da el concejo, que es la denominación del antiguo ayuntamiento, precisamente, una serie de órdenes que le da el ayuntamiento para mantener un nivel de salubridad en los productos ofrecidos por el gremio. Solo, como digo, los más avanzados plantean derechos y deberes. Además, las normas deben cumplirse. Y el elemento de coerción, en este punto, es esencial. Un ejemplo servirá de ilustración de lo que estoy diciendo. Hoy en día tenemos una serie de reglas de tráfico que, si se incumplen, hay una multa para el infractor de esas reglas. Pues, en este caso, una multa pecuniaria. En el caso de los gremios, también hay una relación de multas que se imponen a las personas que infringen las normas comunes o colectivas. Aún más, los gremios más avanzados lo que hacen es hacer una modulación de las multas. Es decir, que tienen en cuenta a la hora de imponer la multa cuál es el contexto social y económico de la sociedad en la que esas ordenanzas van a imponerse, y además también tienen que tener en cuenta incluso ciertos caracteres individuales de la persona que infringe esas normas. Si la norma, o mejor dicho, la multa, es excesivamente elevada, dará como resultado que el que se ve llamado a seguirla, o el que tiene que pagar la multa, tenderá inevitablemente a no pagarla o evitar por todos los medios pagar una multa muy elevada. Y si no es muy elevada, sino que es muy débil, efectivamente no tiene como resultado el respeto de esa norma. Entonces, aplicándolo al caso concreto de los gremios de la seda, mientras que los tintoreros de la seda de Murcia han mandado copiar las ordenanzas que se aplican en Granada y que se fueron creadas en el siglo XVI, trasladan esas ordenanzas copiadas en el siglo XVII al caso de Murcia. Pero lo hacen sin adaptar ni las multas ni las mismas ordenanzas, de tal forma que, como se sabe, durante el siglo XVII hay una inflación, un movimiento inflacionario muy grave, de manera que esas multas aplicadas, que al principio eran granadinas, y aplicadas a Murcia, no son disuasorias, no ejercen un elemento de coerción para evitar que un infractor posible efectivamente infrinja esa norma. Todo lo contrario sucede con los torcedores de la seda de Murcia, tanto en el siglo XVI como en el siglo XVIII. También los torcedores hacen copiar en otros lugares de la península unas normas que aplican a Murcia. Por ejemplo, en el siglo XVI mandan a Toledo una comisión para copiar esas normas y las adaptan a Murcia. O en el siglo XVIII hace lo propio en la ciudad de Valencia. ¿Por qué Toledo y Valencia? Porque estos dos lugares son los centros sederos más importantes de la península en el siglo XVI y en el siglo XVIII. Pero la diferencia está en que los torcedores sí que adaptan las multas. Es decir, suben generalmente las multas y adaptan el contenido de las ordenanzas al caso de Murcia, incluso mejorándolo. Con lo cual, efectivamente, el gremio de los torcedores de Murcia, en el siglo XVI y en el siglo XVIII, es eficaz a la hora de cumplir sus fines colectivos. Ahora bien, el título del libro es Seda y lógica comunitaria. ¿Por qué comunitaria y no colectiva? Si hemos estado explicando que es efectivamente una lógica colectiva. Porque existen, aparte de las normas concretas, que es el objeto de estudio del libro, esas normas están vacías de contenido si realmente no hay algo más que las cohesione y las vivifique. ¿Qué es este elemento de cohesión? Son un conjunto de valores que se comparten. Es decir, un aspecto cultural, una serie de elementos culturales y de valor que hacen que esas corporaciones se transformen en una comunidad, verdaderamente. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos al ejemplo de las reglas de tráfico. El énfasis no debe hacerse tanto en el elemento negativo, es decir, en el elemento de coacción, el elemento de castigo que se impone por una infracción, sino tiene que hacerse el énfasis en el elemento positivo, es decir, en el sentido de comunidad que lleva a los integrantes de un gremio a interiorizar esas normas
y a obedecerlas porque es efectivamente un elemento comunitario, ¿de acuerdo? Es decir, se creen las normas. Como se las creen, las aplican sin necesidad incluso de plantear una multa o un elemento coactivo. Es decir, que la cultura corporativa, el elemento esencial de la cultura corporativa es la comunidad. ¿Qué valores, por ejemplo, podemos citar a la hora de estos, de ver o de analizar los gremios de la seda? Por ejemplo, la conciencia de que tienen todos los gremios, y principalmente los de la seda, de ofrecer un servicio necesario a la comunidad. Eso justifica el control de los precios de los productos, el control de cómo tiene que fabricarse un determinado producto y tiene que ser de esa manera y no de otra. La necesidad de los exámenes para acceder a la maestría, con previo pago de unas tasas. La necesidad de un aprendizaje específico que dura X años, realmente 4, ni un año más ni un año menos. Cosas que efectivamente son criticadas por personas que están en contra de los gremios. En la misma época, por ejemplo, en el siglo XVIII, Campomanes o Jovellanos. Otro valor, por ejemplo, puede ser el sentimiento de hermandad dentro del gremio, que es, por ejemplo, la obligación de aportar un dinero para, por ejemplo, fines comunes, tal como apoyar a los agremiados más desfavorecidos. Sin embargo, hay un lado oscuro de los gremios. Efectivamente, hay un sentimiento de orgullo y de diferencia jerárquica. Los gremios de la seda de Murcia, efectivamente, se sienten superiores al resto de los gremios. Un ejemplo, los tejedores de la seda, en 1757, prohíben a quien haya ejercido un oficio vil, tal como un bodegonero o un carnicero, que accedan a ser miembros del gremio de tejedores. En uno de los pleitos, pocos, en un archivo como la Chancillería de Granada, donde la Chancillería es un tribunal en el que actúa como órgano de apelación de los jueces de tribunales, de las sentencias de los jueces de tribunales de Murcia. Y ahí se encuentran elementos muy interesantes que se pueden analizar. Uno de ellos, a mediados del siglo XVI, plantea también los tejedores que exigen a la Chancillería de Granada que declare que ellos no tienen por qué acudir a ciertas manifestaciones cívicas al lado del resto de los gremios, porque ellos no son menestrales, no son oficios mecánicos, sino son artistas, cosa que efectivamente le da la razón a la Chancillería. Con lo cual, hay un elemento de superioridad clara de todos los gremios de la seda con respecto al resto. Desde el punto de vista económico, es quizás un elemento importante y interesante. Se ha asociado siempre a los gremios con un monopolio del ejercicio de un oficio contra la libertad de mercado. Una cuestión esencial. ¿Fueron realmente los gremios en Murcia un elemento obstaculizador del crecimiento industrial murciano, que, como se sabe, tuvo lugar en los años 50 y 60? El libro no responde a esa pregunta de manera efectiva. Pero, según la teoría tradicional que acabamos de examinar, el objetivo esencial, hemos dicho, de los gremios es el preservar el sustento cotidiano de los miembros del gremio. Es decir, esto da lugar a una igualdad de los miembros del gremio. Nadie puede tener más renta o percibir más renta que otro miembro del gremio. Tenemos entonces unos precios y unos salarios fijos en la economía gremial y unos precios y unos salarios libres en la economía del libre mercado. Dentro del gremio hay un mercado laboral que está intervenido. Hay un límite al número de trabajadores que puede trabajar en un mismo taller. Nadie puede trabajar en un gremio, nadie puede ejercer un oficio sin estar previamente dentro del gremio. Y, efectivamente, solamente se puede trabajar en un solo oficio, no en varios. Mientras que el mercado laboral es libre en la economía de mercado. Todo esto hace que sea muy difícil en la economía gremial acumular capital. Si los precios son iguales y hay límite al número de trabajadores y hay límite también a los precios, es imposible, no hay realmente un incentivo en mejorar la producción, en aumentar la producción para limitar el precio. De tal manera que esto es lo que sucede en la economía de mercado. Es el beneficio, el incentivo para producir más a menos precio lo que realmente define la economía de mercado. ¿Es esto así en los gremios de la seda? Pues parece ser que no es así. Precisamente existe en la economía sedera de Murcia y en general en la peninsular
una coexistencia entre la economía gremial y la economía de mercado. Por ejemplo, tenemos en el caso un documento bastante valioso que nos da información sobre este tema, el Catastro de Ensenada, en 1756, aparece una serie, dentro del gremio, por ejemplo, de los torcedores, hay personajes que cobran 4, 5, 6, 7, 8 veces más que el resto de sus colegas. Y además, en el mismo Catastro de Ensenada se señala que esos personajes se dedican no solamente a trabajar la seda como maestros, sino también son comerciantes de esa seda. Se dedican a más de un oficio. Con lo cual, efectivamente, se quiebra el principio de igualdad. Y, de hecho, los gremios que son institucionalmente más avanzados también ofrecen una exposición mayor, una penetración mayor de la economía de mercado. Para concluir, algunos elementos de reflexión. En principio, parece que haya que diferenciar entre una corporación, una asociación de artesanos que pretende salvaguardar sus intereses de un gremio que posee un monopolio del mercado laboral y el mercado de la producción de un determinado manufactura. No parece que los gremios, mejor dicho, las corporaciones de oficio, fueran positivas o negativas, retardatarias del crecimiento industrial o que favorecieran ese crecimiento industrial. Los gremios son neutros, efectivamente, en este sentido. Alexis de Tocqueville, en uno de sus libros, La democracia en América, criticaba que una de las posibilidades, de los riesgos de que la democracia tenía, era que, al ser todos ciudadanos iguales, el Estado acumulara cada vez más poder y cada vez más recursos, precisamente para cubrir las necesidades de los ciudadanos. Y esto diera lugar a un entontecimiento general de los ciudadanos, puesto que tenían todas sus necesidades cubiertas por el Estado. Para remediarlo, Alexis de Tocqueville promovía o estipulaba la necesidad de crear cuerpos intermedios entre el Estado y los individuos. Claro, estos cuerpos efectivamente son neutros. Y con esto concluyo, la historia muestra que los gremios o los cuerpos intermedios que declaraba Tocqueville pueden ser tanto un instrumento del Estado democrático, del Estado de Derecho, como también un instrumento de estados totalitarios, tal como sucedió con los sindicatos verticales en España o en la Italia de Mussolini. Muchas gracias. Muy buenas tardes de nuevo. Voy a procurar ser breve, mi maltrecha voz así lo exige. La verdad es que hay elementos subjetivos y elementos objetivos para que yo esté aquí esta tarde. De los elementos subjetivos hablaré muy brevemente. Conozco a Jorge por casualidad, formé parte de su tribunal de tesis doctoral, una tesis sobre las reglas del agua. Sé cómo se las gasta Jorge, es un libro espectacular sobre lo que en Murcia ha supuesto el agua y por lo tanto no me extraña, repito, no me extraña, ya lo ha dicho antes el profesor Pedro Olivares, no me extraña que haya llevado a cabo este segundo libro, que también es un libro pues francamente impresionante. La verdad es que cuando Jorge vino a verme al rectorado, vino a dedicarme el libro y a darme el libro, pero yo no era sabedor de que la Universidad de Murcia le había publicado ese libro. Yo no lo sabía, no tenía la menor idea de que él había hecho ese libro. Sí, efectivamente había manejado su anterior libro, Las reglas del agua, que está publicado por el Instituto Euromediterráneo del Agua y que además, por cierto, me lo han pedido en más de una ocasión, incluso desde fuera de Murcia, y he tenido que pedir nuevos ejemplares para enviarlos. Y la verdad que cuando Jorge vino, yo simplemente le eché un vistazo al libro y le dije, esto tenemos que presentarlo. Y tenemos que presentarlo porque me percaté inmediatamente, en fin, ya sabía yo cómo se las gastaba Jorge, pero me percaté de que estábamos delante de una monografía absolutamente importante, absolutamente espectacular. Esas son las razones subjetivas. Las razones objetivas. Jorge es profesor asociado del Departamento
ese departamento con nombre tan largo, de Historia Moderna, Contemporánea y de América, y digo, oye, está aquí, secretario del departamento, no sé, me falta algo en el departamento, lo he dicho bien, ¿no? Moderna, Contemporánea y de América, es profesor asociado en esta casa, por lo tanto, tenemos que mimar y cuidar a los profesores asociados, porque por lo que les pagamos y, en fin, el trabajo que hacen, hay que mimarles y cuidarles absolutamente, ¿no? Por lo tanto, y además, poco a poco, cuando fui viendo el libro, pues me percaté de lo que había sido una primera intuición. Me di cuenta de que lo que había sido una primera intuición era una realidad, que estábamos ante una monografía importante. Bueno, yo tengo que felicitar, ahora hablaré brevemente de la monografía, tengo aquí unas notas que no voy a manejar, puesto que la voz no me deja disponer de ella a mi gusto. Tengo que felicitar a Editu, aquí está la vicerrectora responsable, y tengo que felicitar a Conrado Navalombila, mi buen amigo, por el trabajo que está haciendo Editu. Si obras son amores, hay que ver cómo estamos editando en momentos difíciles. Felicidades, Conrado. Por supuesto, felicidades también a María José García Tejera, a Paco, a Carmelo, en fin, a Vicente, ¿me dejo a alguien? A María Victoria. Felicidades a todo el grupo de Editun, a todo el servicio de editorial de la Universidad de Murcia. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Igual que en otras cosas, pues el trabajo es manifiestamente mejorable, y quien me conoce sabe que no me ando con remilgos, porque soy bastante autocrítico. Creo que en este punto estamos trabajando bien. La verdad que hablar de la seda es hablar de mi propia historia personal. No quiero dar rienda suelta a la emotividad si les digo a ustedes que en la casa de mis abuelos, pegado al Reguerón, en la mota del Reguerón, entre Algezares y Los Garres, en casa de mis abuelos se cultivaba, se trabajaba con el gusano de seda. En casa de mis abuelos eran arrendatarios, luego propietarios, devinieron a propietarios después de ser arrendatarios, porque, como muy bien sabe Jorge, en la tierra en Murcia estaba muy poco fragmentada originariamente, luego se fragmentó muchísimo, pero eran los grandes propietarios los que tenían la tierra, y mis abuelos eran arrendatarios, y eso pues luego lo siguieron mis tíos y tal. Mi padre ya, digamos, se dedicó a otras cosas, pero cada vez que iba a casa de mis abuelos, pues veía el paisaje de Murcia, el paisaje de esa zona de Los Garres, entre Los Garres y Algezares, ese paisaje donde estaban las moreras, que, por cierto, los que entienden dicen que una de las razones de cómo ha descendido en la lluvia en esta zona es precisamente el hecho de que no tengamos moreras. Parece que las moreras atraen mucho más efectivamente la lluvia, y eso se ha notado bastante, ¿no? Y además el tema de la seda, como muy murciano y muy murcianista que soy, pues es un tema que siempre me ha interesado. Por ejemplo, recuerdo algunas conversaciones que he mantenido con el dueño del Palacete de la Seda, con Paco Fuentes, hablando del porqué del Palacete de la Seda, de la historia del Palacete de la Seda. En definitiva, este es un tema, como digo, muy murciano, muy interesante, y además, en mi caso, que soy un civilista, un profesor de Derecho Civil, porque estoy de rector, pero soy profesor de Derecho Civil, a donde volveré inexorablemente dentro de 2 años y medio, si Dios lo quiere. Pues digo, el estudiar todos los temas de lo que es la evolución histórica, el estudiar los gremios. Ahora que hablamos, en Cádiz cogí yo este enorme resfriado que tengo. En Cádiz, que ahora están celebrando el 200 aniversario, van a celebrar de esa Constitución, la primera Constitución española, la Constitución de 1812, y justo en Cádiz, las Cortes de Cádiz, en 1813, son las que dictan una norma aboliendo los gremios, de los que ha hablado Jorge hace un momento, ¿no? Ahora, además, que estamos hablando de gremios y estamos hablando de colegios profesionales. Como decía el Eclesiastés, como dice el Eclesiastés, nil nove sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Y en este mundo ultra liberal que tenemos por delante, y que en realidad esos planteamientos ultra liberales nos han llevado a la situación que tenemos, y que en realidad no sabemos hoy muy bien dónde estamos
y a dónde vamos, en definitiva cabe uno plantearse, ¿todo era tan malo? Es decir, por ejemplo, insisto, el tema de los colegios profesionales. Es un tema que conozco bien. Soy colegiado no ejerciente en el Colegio de Abogados desde hace 30 años. ¿Es bueno que desaparezcan completamente los colegios profesionales? Pues miren ustedes, no lo tengo claro. ¿Qué quieren que les diga? No lo tengo claro. Porque no lo sé y ya estoy muy lejos de ser dogmático y de sentar cátedra en casi nada. Por lo tanto, el tema de los gremios tuvieron su papel histórico importante. Jorge lo ha dicho. El siglo XVIII murciano es espléndido, es importantísimo. Visitando Mula, a mí me explicaban cómo en Mula, los palacetes de Mula, en fin, es una época importantísima el siglo XVIII murciano por lo que he sabido. La economía de la seda, fundamental en esa época. Y en definitiva estamos hablando de la Murcia que se nos fue. La Murcia de mis abuelos, la Murcia de los padres de muchos de ustedes, en definitiva de una economía tan importante para esta región. Y hoy, y ya hablo objetivamente y no hablo subjetivamente, si lo que me hizo impulsar la presentación de este libro fueron elementos subjetivos, hoy como rector y como último o primer responsable de esta universidad, según se mire, siento una satisfacción, no me gusta la palabra orgullo, siento una satisfacción bastante grande de haber estado aquí con todos ustedes, presentando este magnífico libro, como ya antes se ha dicho, tanto por don Pedro Olivares, en fin, como por las personas que me han precedido, al propio Conrado. Y, Jorge, animarte a que sigas trabajando, a ver el próximo tomazo, pero que en definitiva en este caso la cantidad y la calidad no están reñidas, a ver el próximo tomo, que nos obsequias, a ver si sigues trabajando en la Universidad de Murcia mucho tiempo, porque sin duda los alumnos de la Universidad de Murcia, no podemos olvidarnos de los alumnos, ahora que todo el tiempo nos lo pasamos hablando de investigación, los alumnos necesitan investigadores y profesores como tú, que además tú has compatibilizado tu trabajo de profesor de instituto, ¿verdad?, con el de profesor asociado de esta universidad. Enhorabuena, felicidades a todos tus amigos y a todos tus amigos, todos tus familiares y amigos aquí presentes, y ha sido un placer estar aquí con todos ustedes esta tarde y les agradezco en nombre de la Universidad de Murcia su presencia. Muy buenas tardes y que sean ustedes felices. Muchas gracias. Pues bien, ahora el señor autor del libro, don Jorge Rodríguez, parece que nos va a obsequiar a una copa en la primera planta. Parece ser así, reza el protocolo. Están ustedes invitados. Gracias.